16 cosas que ya no tienen sentido después de los 65 años y por qué es hora de dejarlas. A medida que envejecemos, la vida nos enseña algunas lecciones poderosas. Llegar a los 65 años y más es como cruzar un umbral hacia una nueva etapa, donde las prioridades cambian y muchas cosas que antes parecían importantes comienzan a perder sentido. Este no es solo un momento para reflexionar, sino también una oportunidad para liberarnos de cargas innecesarias que nos han pesado durante años. Ya no se trata de cumplir con expectativas ajenas o seguir la corriente de la sociedad, es hora de soltar lo que ya no sirve, de vivir con más libertad y menos preocupaciones. En este video, exploraremos 16 cosas que ya no tienen cabida en esta fase de la vida y cómo dejar ir estas ataduras te permitirá encontrar una nueva ligereza y disfrutar plenamente del presente. 1. Temer la necesidad de empezar de nuevo. A lo largo de la vida, hemos comenzado de nuevo muchas veces, una nueva carrera, una nueva ciudad, una nueva relación. Y, aunque cada recomienzo trae un poco de nervios, también trae una oportunidad. A los 65, es común haber pasado por suficientes inicios y finales como para entender que volver a empezar no es tan temible como parecía. En lugar de preocuparse por lo que se perdió o por lo que nunca llegó a ser, es el momento de abrazar el cambio con menos miedo. Las segundas, o terceras, o cuartas, oportunidades están llenas de sorpresas, y ahora tienes la sabiduría para disfrutarlas al máximo. Es hora de lanzarse sin tantas dudas. 2. Aferrarse al pasado cuando es hora de cambiar. El pasado puede ser un lugar cómodo para visitar de vez en cuando, pero vivir allí no nos deja avanzar. A esta altura de la vida, muchos se aferran a lo que fue, los días de juventud, las carreras, los sueños que no se lograron. Pero, ¿cuánto te sirve mantenerte en ese lugar? El cambio es la única constante, y aferrarse a lo que fue te cierra las puertas de lo que puede ser. Dejar ir el pasado no significa olvidarlo, sino aceptarlo como una parte de tu historia, mientras abres los brazos al presente y al futuro. Cambiar es parte de vivir. 3. Obligaciones sociales innecesarias. ¿Cuántas veces, a lo largo de la vida, hemos dicho sí cuando queríamos decir no? Aceptamos invitaciones por compromiso, asistimos a eventos que no nos interesan, solo porque es lo que se espera de nosotros. Pero después de los 65, se siente bien dejar de lado esas obligaciones sociales que ya no te aportan. En esta etapa, tienes la libertad de elegir cómo y con quién pasar tu tiempo. Decir no sin culpa se convierte en una herramienta poderosa. No es egoísmo, es autocuidado. Si no te trae alegría o paz, entonces no es algo en lo que debas gastar tu tiempo. 4. Acumulación excesiva de objetos inútiles. En algún punto de la vida, la acumulación se vuelve más un peso que un placer. A medida que envejecemos, empezamos a darnos cuenta de que todo lo que tenemos no es necesariamente lo que necesitamos. Los objetos empiezan a parecer más como un ancla que nos ata a lo material. Deshacerse de lo que ya no es útil es liberador. No solo físicamente, al despejar espacio, sino emocionalmente. Te permite enfocarte en lo que realmente importa, las experiencias, los recuerdos y las personas que amas. Después de los 65, menos realmente, es más. 5. Actividades rutinarias que no te llenan. La rutina tiene su lugar, pero también puede volverse una prisión invisible. Hacer las mismas cosas todos los días, solo porque siempre se ha hecho así, puede apagar la chispa de la vida. A esta edad, es importante romper con las actividades que ya no te inspiran. ¿Por qué no probar algo nuevo? Un hobby que siempre quisiste intentar, un lugar que nunca visitaste, una conversación con alguien con quien nunca te tomaste el tiempo de hablar. Después de todo, la vida no tiene que ser predecible, puede seguir sorprendiéndote. Si te está gustando este video, comenta si te identificas con algunas de las cosas señaladas. Dale me gusta y comparte para que llegue a otros. Pero, espera, todavía faltan.
6. Preocupación exagerada por el aspecto físico. Los estándares de belleza siempre han sido una fuente de presión, pero a medida que pasan los años, la preocupación por el aspecto físico debería comenzar a diluirse. Después de los 65, se entiende mejor que la verdadera belleza proviene de la autenticidad y la comodidad con uno mismo. Claro, es importante cuidar la salud, pero ya no hay necesidad de luchar contra las arrugas o el cabello canoso. Cada línea en tu rostro cuenta una historia, y cada cambio físico es un reflejo de la vida que has vivido. Es hora de celebrar tu cuerpo tal y como es. 7. Comparaciones con la vida de los demás. Fulano tiene más dinero, Sultana siempre está viajando, Menganito ya se jubiló y yo sigo trabajando. Las comparaciones pueden robarte la paz si te permites caer en ellas. A los 65 años, ya es momento de soltar ese hábito tóxico. Cada vida es única. Lo que los demás tienen o hacen no disminuye el valor de lo que has logrado. El viaje de cada persona es distinto, y no tiene sentido medirte con una vara ajena. Es tu historia la que importa. 8. Rodearse de relaciones tóxicas y negativas. A lo largo de la vida, hemos mantenido algunas relaciones simplemente porque siempre estuvieron allí. Pero a esta edad, el tiempo es valioso, y rodearse de personas que te desgastan ya no tiene sentido. Es importante aprender a soltar relaciones que no aportan positivamente a tu vida. No importa si son amigos, compañeros de trabajo o incluso familiares. Si la relación es una fuente constante de negatividad o drama, es hora de decir adiós. Tú mereces paz y bienestar. 9. Metas inalcanzables o irrelevantes. A lo largo de los años, tal vez te hayas fijado muchas metas, algunas alcanzables, otras no tanto. A los 65, es momento de dejar de perseguir lo que ya no tiene sentido. No todas las metas que nos propusimos en la juventud necesitan cumplirse para tener una vida satisfactoria. Revisar tus objetivos y preguntarte si realmente siguen siendo relevantes es clave. No se trata de abandonar tus sueños, sino de redefinir lo que es importante ahora, para vivir de manera más auténtica. 10. Culparse por dar prioridad a la propia felicidad. Durante gran parte de la vida, es común poner las necesidades de los demás antes que las propias, los hijos, la pareja, el trabajo. Sin embargo, después de los 65, ya es hora de priorizarte sin sentir culpa por ello. Cuidar de tu propia felicidad no es un acto egoísta, es una necesidad. Si tú no estás bien, no podrás disfrutar plenamente de tu vida ni ser un buen apoyo para los demás. Aprender a decir sí a ti mismo es clave en esta etapa. 11. Preocuparse demasiado por lo que piensan los demás. A lo largo de la vida, es fácil caer en el deseo de agradar a los demás o vivir bajo las expectativas ajenas. Sin embargo, después de los 65, este tipo de preocupación pierde relevancia. Vivir para uno mismo, con autenticidad y sin estar tan pendiente de lo que piensen los demás, es liberador. La opinión de los demás ya no tiene el peso que solía tener, y esto te permite vivir de manera más libre. Es tu vida, y la vives como mejor te parezca. 12. Negarse a pedir ayuda. A veces, el orgullo o la costumbre de ser autosuficiente nos hace reacios a pedir ayuda, pero a medida que envejecemos, aceptar el apoyo de los demás es crucial. No es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Aceptar la ayuda cuando se necesita, ya sea en tareas físicas o emocionales, te permite mantener una mejor calidad de vida. La interdependencia es una parte natural de la vida. 13. Postergar actividades por miedo al fracaso. ¿Alguna vez te has detenido de hacer algo que deseabas por miedo a no hacerlo bien? A esta edad, el miedo al fracaso ya no debería ser un obstáculo. Es momento de aprovechar las oportunidades que antes postergaste por inseguridad. Ya no se trata de hacerlo perfecto, sino de disfrutarlo. ¿Siempre quisiste aprender a pintar, escribir, bailar? Hazlo. No hay nada que perder, pero sí mucho que ganar. 14. Ignorar la importancia del bienestar emocional. La salud física siempre ha sido importante, pero a medida que envejecemos, el bienestar emocional se vuelve igual de esencial.
El estrés acumulado a lo largo de la vida puede afectar profundamente la calidad de nuestros días. Es importante dedicar tiempo a actividades que nutran el alma, la meditación, la reflexión, la conversación con amigos o incluso la terapia. Estar en paz contigo mismo se vuelve una prioridad en esta etapa de la vida. 15. Aferrarse a la idea de estar ocupado para sentirse productivo. En una sociedad que valora tanto la productividad, estar ocupado siempre se ha percibido como algo positivo. Pero después de los 65, es evidente que el valor no está en la cantidad de actividades que realizas, sino en la calidad del tiempo que disfrutas. No necesitas estar siempre haciendo algo para sentirte realizado. Disfruta del placer de no hacer nada, de estar presente, de saborear un buen libro o una conversación tranquila. Estar ocupado ya no es la meta. 16. Evitar confrontar miedo sobre la muerte o la vulnerabilidad. La muerte es uno de los temas más difíciles de abordar, no solo para quienes están envejeciendo, sino para las personas en general. Es un miedo que solemos evitar, esquivar o relegar a un rincón lejano de nuestra mente. Sin embargo, a medida que avanzamos en la vida y llegamos a una etapa más madura, como después de los 65 años, el miedo a la muerte y a la vulnerabilidad deja de ser algo que podamos ignorar fácilmente. Hasta cierto punto, el miedo a la muerte es natural, es la gran incógnita, lo que nadie puede conocer de antemano. No obstante, vivir con un miedo constante a la muerte o tratar de evitar pensar en ella puede robarnos la capacidad de disfrutar del presente. En esta etapa de la vida, donde el tiempo toma un significado distinto, es importante hacer las paces con nuestra vulnerabilidad y con el hecho de que la muerte es parte del ciclo de la vida. Aceptar la muerte no significa resignarse, sino abrazar la finitud de la vida como una realidad inevitable. Esto nos permite concentrarnos en lo que realmente importa, las relaciones, el amor, las experiencias que nos enriquecen, y disfrutar de los días que tenemos de una manera más plena y consciente. Además, confrontar la muerte puede ser un acto liberador. En lugar de vivir con un miedo sordo, el hecho de enfrentarlo nos puede llevar a un estado de paz y reconciliación con la vida misma. A menudo, las personas que logran aceptar la mortalidad encuentran un profundo sentido de alivio y serenidad. Pueden vivir sin el peso constante de lo que vendrá, apreciando lo que tienen ahora. Otro aspecto relacionado con este punto es la vulnerabilidad física y emocional que a menudo se experimenta en la vejez. A medida que envejecemos, es natural que el cuerpo cambie, se vuelva menos fuerte o ágil. Este reconocimiento de la fragilidad también puede ser difícil de asimilar. Sin embargo, resistirse a la realidad de que el cuerpo ya no responde de la misma manera solo genera frustración y agotamiento. Aceptar las limitaciones físicas y permitirte la ayuda de los demás cuando es necesario es un acto de sabiduría, no de debilidad. Por otro lado, hablar abiertamente de la muerte y del envejecimiento también puede generar una conexión más profunda con quienes nos rodean. Muchas veces, las familias evitan estos temas por temor a incomodar a sus seres queridos mayores, pero esto solo aumenta la sensación de aislamiento. Al ser capaz de hablar sobre tus miedos y expectativas con tus seres queridos, se crea un espacio de diálogo honesto y abierto, que puede fortalecer las relaciones y permitir que se tomen decisiones importantes con claridad y serenidad, como las voluntades sobre el final de la vida o los deseos de cómo te gustaría ser recordado. ¿Cómo podemos empezar a confrontar el miedo a la muerte? Tomarse el tiempo para reflexionar sobre la muerte no tiene que ser sombrío. Puedes hacerlo a través de la escritura, meditación, o incluso simplemente estando en contacto con la naturaleza. Observar el ciclo de vida a tu alrededor, las estaciones, el cambio constante, puede recordarte que todo en la vida sigue un patrón natural. Habla sobre el tema. Abordar el tema de la muerte con tus seres queridos puede ser una conversación incómoda al principio, pero también puede ser profundamente liberadora. Expresar tus deseos, tus miedos, e incluso tus pensamientos filosóficos sobre la vida y la muerte puede abrir espacios de empatía y comprensión en tus relaciones. Acepta tu vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Reconocer tus límites y aceptar el apoyo de los demás, ya sea emocional o físico, es una forma de cuidarte. Nadie es autosuficiente por completo, y aceptar ayuda no disminuye tu dignidad, sino que la enriquece. Considera la espiritualidad. Para muchas personas, la espiritualidad o las creencias religiosas pueden ofrecer consuelo en este proceso.
reflexionar sobre lo que crees que sucede después de la muerte, ya sea que creas en algo más allá o no, puede proporcionarte una base emocional que te ayude a enfrentar el tema con mayor tranquilidad. Enfrentar la muerte como una oportunidad para vivir mejor. Curiosamente, muchos estudios muestran que enfrentar la mortalidad nos ayuda a vivir más plenamente. Saber que nuestro tiempo es limitado nos impulsa a aprovechar cada día, a apreciar las pequeñas cosas y a enfocarnos en lo que realmente importa. Cuando aceptamos que la muerte es parte de la vida, podemos ser más conscientes del presente y tomar decisiones más alineadas con nuestros valores. Vivir con una mayor conciencia de la mortalidad puede ayudarte a dejar de lado lo superfluo, a reconectar con tus seres queridos y a encontrar paz en lo que es, en lugar de angustiarte por lo que será. En resumen, el miedo a la muerte y a la vulnerabilidad es un peso que podemos aprender a soltar en esta etapa de la vida. Al aceptar nuestra fragilidad, podemos encontrar una nueva forma de fortaleza, una que está basada en la paz, la aceptación y el amor por la vida tal como es. Y al dejar de huir de la muerte, podemos finalmente empezar a vivir plenamente. La vida es demasiado corta para cargar con lo innecesario, y después de los 65 años, esto se hace más claro que nunca. Al soltar viejas costumbres, expectativas y preocupaciones, te abres a una existencia más libre y gratificante. Este es el momento de abrazar tu felicidad, priorizar lo que te llena de verdad y dejar atrás lo que solo genera peso y distracción. Ya no es tiempo de vivir para los demás, sino de vivir para ti. Te invito a que reflexiones sobre las 16 cosas mencionadas en este video y te preguntes, ¿qué puedes soltar hoy para vivir con más plenitud? Comienza por dar un pequeño paso hacia esa vida más ligera, más plena y más auténtica que siempre has merecido. Muchos éxitos. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.